Esta casa es mía y las viejas tienen que entender su lugar y callarse. Mi nuera dijo esto con una sonrisa de desprecio. No sabía quién era el hombre parado frente a ella. Y solo 10 minutos después, cuando él abrió esa carpeta de cuero, su rostro palideció de una forma que nunca olvidaré. ¿Conoces ese momento en que te das cuenta de que tu vida entera está a punto de cambiar? Pues bien, el mío sucedió un martes, 15:37 de la tarde, cuando el timbre sonó. Yo estaba en la lavandería, o mejor dicho, en lo que quedaba de ella, porque mi cuarto ahora quedaba ahí, apretujado entre la lavadora y la pared húmeda que nunca se secaba, 2 metros por 3, una ventana minúscula que apenas dejaba entrar luz. El olor a moho se pegaba a mi piel como una segunda ropa, de esas que no logras quitarte ni lavando 3 veces. Cuando escuché la voz de Enrique en la sala, mi corazón dio un salto. Enrique, hacía 6 meses que no veía a mi viejo amigo. 6 meses desde que Ingrid había de a poco cortado todos mis lazos con el mundo exterior. La señora está muy cansada para recibir visitas, le decía a mis amigos en la puerta. Anda tan confundida últimamente, mejor no molestar. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete ahora. Porque lo que viene a continuación va a mover cada fibra de tu cuerpo y vas a querer acompañar hasta el final. Salí de la lavandería despacio. Las articulaciones me dolían, no solo por la edad, sino porque ese colchón fino, de esos de espuma barata, estaba destruyendo mi columna. Yo, Eulalia, que durante 40 años dormí en cama king size con colchón ortopédico importado, ahora me despertaba con dolores que subían desde la lumbar hasta el cuello. Cuando llegué a la sala de estar, mi sala que Arthur y yo decoramos ladrillo por ladrillo a lo largo de 4 décadas, la escena me cortó como vidrio. Ingrid estaba sentada en mi sillón victoriano, ese sillón de terciopelo verde esmeralda que perteneció a mi abuela, traído en barco desde Portugal en 1932. Tenía las piernas cruzadas, uñas rojas tamborileando en el brazo del sillón, sonrisa de quien es dueña de todo. Enrique estaba de pie, traje gris impecable, carpeta de cuero italiano en la mano. Sus ojos, esos ojos castaños inteligentes que conocía hacía 40 años, pasearon por la sala. Vio todo, las manchas en la alfombra persa que nadie más limpiaba, el retrato de mi casamiento con Arthur que antes quedaba en la pared principal y ahora estaba tirado en un rincón, volteado hacia la pared, los almohadones bordados a mano por mi madre, arrugados y sucios. Y entonces me vio, demasiado delgada. El vestido que usaba era viejo, desteñido, no porque no tuviera otros, sino porque Ingrid había cerrado con llave mi vestidor y decía que ropa buena era desperdicio para quien no sale de casa. Mi cabello, que siempre mantuve bien cortado y pintado, estaba canoso y despeinado. Parecía 10 años mayor de lo que realmente era. Eulalia. La voz de él salió baja, controlada, pero conocí a Enrique. Vi la rabia contenida en las comisuras de su boca. ¡Qué bueno verte! Antes de que pudiera responder, Ingrid se levantó. 30 años. Cuerpo de quien frecuenta el gimnasio religiosamente. Cabello liso y brillante cayendo por la espalda. Usaba un vestido carísimo, comprado con mi dinero, me di cuenta después, y tenía ese aire de dueña de casa que me hacía sentir una intrusa en mi propia vida. Enrique, ¡qué sorpresa!, dijo con voz melosa. Falsa. No sabía que estabas en la ciudad. Llegué ayer de París, respondió con los ojos fijos en ella. Pensé en venir a visitar a mi vieja amiga. Pero dime, Ingrid. Hizo una pausa mirando alrededor.
¿por qué Eulalia está durmiendo en el cuarto del fondo? El silencio que cayó en la sala fue pesado como plomo. Cayo, mi hijo, estaba sentado en el sofá. Mi sofá donde Arthur y yo veíamos películas los domingos. Bajó los ojos. No me defendió. No dijo nada. Apenas se hundió en el asiento como quien quiere desaparecer. Ingrid, sin embargo, sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a odiar. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Enrique, dijo cruzando los brazos. Entiendes, ¿no? Los ancianos necesitan cuidados especiales. Y ese cuarto es más adecuado, más cercano al baño de servicio, más práctico para su rutina. Hizo una pausa, y entonces soltó las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Esta casa es mía ahora, y las viejas necesitan entender su lugar y callarse. Sentí como si hubieran clavado un cuchillo en mi pecho. No era la primera vez. Ingrid ya me había humillado de varias formas en los últimos meses, pero decir aquello frente a Enrique, frente a un testigo de afuera, mostraba cuánto se sentía segura, intocable. Lo que no sabía es que Enrique no era apenas un amigo cualquiera, era abogado tributarista, socio fundador de uno de los mayores estudios de abogacía de Brasil, un hombre que había dedicado 50 años de su vida a desmontar esquemas de fraude, apropiación indebida y manipulación financiera. Y más importante, había sido el mejor amigo de mi marido. Arthur confiaba en él más que en cualquier otra persona en el mundo. Enrique no cambió la expresión. Apenas abrió la carpeta de cuero despacio, con esa calma quirúrgica de quien ya vio lo peor de la naturaleza humana y no se sorprende más. «Entiendo perfectamente», dijo con voz baja, peligrosamente calma. «Alias, Ingrid, hay algunas cosas que necesitamos discutir. ¿Puedo ver ese cuarto del fondo?» Ingrid hesitó. Por un segundo, apenas un segundo, vi el miedo pasar por sus ojos. Pero era buena escondiendo, buena mintiendo. «Claro», dijo sonriendo nuevamente, «pero es bien simple, ¿viste? Nada de más». Enrique me miró, y en esa mirada lo vi todo. Vi que sabía, que había venido preparado, que los próximos 10 minutos cambiarían todo, porque Enrique no había venido a visitarme por casualidad. Había venido a cumplir una promesa que le hizo a mi marido hace 3 años, 2 meses antes de que Arthur muriera. E Ingrid estaba a punto de descubrir que acababa de declarar guerra a la persona equivocada. Pero antes de que supiera lo que Enrique guardaba en esa carpeta, necesito que entiendas cómo llegué hasta ahí. Cómo una mujer de 68 años que construyó una vida entera fue reducida a una sombra en su propio hogar. Déjame contarte cómo se borra a una persona de a poco. No es con violencia, no es con gritos, es con pequeños gestos, comentarios sueltos, sonrisas falsas. Es como una erosión. No ves la piedra siendo destruida, pero un día miras y no sobró nada. Cuando Arthur murió hace 3 años, mi mundo se derrumbó. 42 años de casamiento no se borran fácilmente. Tuvo un infarto fulminante una mañana de domingo mientras regaba las orquídeas en el jardín. Cayó ahí mismo, entre las flores que tanto amaba. Ni siquiera dio tiempo de despedirme bien. Los primeros meses fueron un borrón de dolor. Cayo fue maravilloso. Necesito admitirlo. Dormía acá en casa 3 veces por semana. Hacía compras conmigo. Se sentaba a mi lado en el sofá solo para hacerme compañía. Mi hijo, mi único hijo. Pensaba que jamás lo perdería. Pero entonces apareció Ingrid. Se conocieron en un evento corporativo. Cayo trabaja como gerente de proyectos en una empresa de tecnología.
Ingrid era coordinadora de marketing, bonita, articulada, llena de encanto. 8 meses después del funeral, Cayo me la presentó en un almuerzo de domingo. Recuerdo hasta hoy. Llegó con un ramo de lirios blancos. «Porque usted merece flores», dijo sonriendo. Elogió todo en la casa, la decoración, los cuadros, las vajillas. «Qué buen gusto, doña Eulalia. Esta casa tiene historia en cada rincón. Me gustó, juro que me gustó». Cuando Cayo me contó 3 meses después que iban a casarse, abracé a los dos. Di mi bendición. Arthur habría estado feliz de saber que nuestro hijo había encontrado a alguien. El casamiento fue bonito, simple pero elegante. Ingrid usó un vestido de encaje que realzaba cada curva de su cuerpo. Durante la fiesta, vino hasta mí y dijo: «Gracias por aceptarme en la familia, suegra. Voy a cuidar muy bien de Cayo». Debería haber prestado atención a la palabra cuidar, porque para Ingrid cuidar significaba controlar. 2 semanas después de la luna de miel, ella y Cayo aparecieron acá en casa. «Mamá», dijo mi hijo sentándose a mi lado, «no deberías estar sola en esta casa enorme. Estábamos pensando, ¿qué tal si viniéramos a vivir contigo? Sería bueno para todos. Tendrías compañía. Y nosotros ahorraríamos un alquiler». Parecía razonable, parecía cariño, parecía una solución perfecta para la soledad que me sofocaba. Dije que sí, ese fue mi error, el error que costaría mi dignidad. Al comienzo fue sutil. Ingrid reorganizó la cocina para que quedara más funcional. Cambió algunos muebles de la sala porque estaban demasiado viejos. Colgó cuadros nuevos para modernizar. Dejé. Al fin y al cabo, era la nuera, y yo intentaba ser una suegra copada, no esas suegras controladoras que todo el mundo detesta. Pero entonces los comentarios comenzaron. «Suegra, esa blusa está un poco anticuada, ¿no te parece? ¿Qué tal si renovamos tu guardarropa? Ay, doña Eulalia, ¿todavía usas esas ollas? Son tan pesadas. Voy a comprar unas nuevas antiadherentes. Esa alfombra persa es hermosa. Pero, ¿no será hora de limpiarla? Tiene un olor medio a moho». Cada comentario era una agujita, pequeña, casi imperceptible, pero dolía. 3 meses después de que se mudaron, noté que mis amigos pararon de venir. Marcia, mi amiga de 40 años, llamó cierta tarde preguntando si estaba bien. «Eulalia, intenté visitarte 2 veces esta semana, pero Ingrid dijo que estabas indispuesta. ¿Está todo bien?». Yo no estaba indispuesta, ni siquiera sabía que Marcia había venido. Confronté a Ingrid. Sonrió tranquila. «Ay, suegra, perdón, es que duermes tantas siestas durante el día. Pensé que era mejor no molestar. Y además, la casa anda tan desordenada con las obras, hasta da vergüenza recibir visitas, ¿no crees? ¿Obras?». No había autorizado obra alguna, pero cuando subí a mi cuarto, la suite master que Arthur y yo compartimos por décadas, encontré la puerta cerrada con llave. Ah, eso. Ingrid surgió detrás de mí, llaves tintineando en la mano. Estamos haciendo una reformita en el baño. Infiltración, ¿sabes cómo es? Mientras tanto, puedes usar el cuarto de huéspedes. El cuarto de huéspedes era menor, bastante menor, pero concordé. Era temporario, pensé. Solo que temporario se volvió un mes, después 2, después 3, y mis cosas empezaron a desaparecer. Primero fueron las porcelanas chinas de mi madre, 18 piezas rarísimas pintadas a mano que había coleccionado durante toda la vida. Estaban en la cristalera del comedor hacía 20 años. Un día la cristalera estaba vacía. «Ingrid, ¿dónde están las porcelanas?». «Ay, suegra, las puse en un lugar seguro. ¿Sabes cómo es? Con la reforma pueden romperse.
después te las devuelvo. Nunca las devolvió. Después fue el broche de zafiro, ese que mi madre me dio en el lecho de muerte sosteniendo mi mano. Los ojos ya opacos. Cuídalo, Eulalia, es lo único. Desapareció de mi joyero. Ingrid, ¿viste mi broche? ¿Qué broche, suegra? Ah, ese azul. No sé, debe estar por ahí. Anda tan olvidadiza últimamente. No estaba olvidadiza, nunca estuve olvidadiza. Pero Ingrid comenzó a plantar esa semilla en la cabeza de todos. Pobrecita doña Eulalia, ¿está quedándose tan confundida? El otro día me preguntó 3 veces lo mismo. Debe ser la edad, ¿no? Normal. Cayo empezó a mirarme diferente, con pena, con esa preocupación que tienes con alguien que está perdiendo las facultades y lo peor, le creyó. Cuando la reforma del cuarto terminó, porque sí había una reforma real, 35,000 salieron de mi cuenta sin que yo autorizara. Ingrid me dijo sonriendo, «Suegra, quedó tan lindo, te voy a mostrar». Abrió la puerta de la suite master. Mi cuarto, el cuarto donde dormí con Arthur por décadas, donde mis hijos fueron concebidos, donde lloré la muerte de mi marido. Estaba completamente diferente. Había pintado las paredes de gris plomo, cambiado todo el mobiliario. La cama era nueva, moderna, tapizada. El guardarropa empotrado tenía puertas espejadas. El baño estaba reformado con mármol Carrara y acabados dorados. Estaba hermoso, estaba caro y no había nada mío ahí. ¿Dónde están mis cosas? Mi voz salió temblando. ¡Ay, esos muebles viejos! Los doné, suegra. Estaban tan gastados, pero mira qué maravilla quedó. Había donado la cama donde mi marido murió, el guardarropa que mi padre me regaló de casamiento, el tocador victoriano que perteneció a mi abuela. Todo desapareció sin mi permiso, y cuando intenté hablar con Cayo, me abrazó, paternalista. Mamá, entiendo que es difícil aceptar cambios, pero Ingrid solo quiere lo mejor. Esos muebles estaban viejos en serio. La casa necesita modernizarse. No era sobre muebles, era sobre memoria, era sobre respeto. Era sobre quién era yo. Y mamá, continuó con voz baja, puedes quedarte en el cuarto de huéspedes. Está cómodo ahí, ¿no? El cuarto de huéspedes estaba quedándose demasiado pequeño, porque 2 semanas después Ingrid me dijo que necesitaban ese cuarto para montar un estudio. Cayo iba a trabajar desde casa algunas veces. Necesitaba espacio. Usted puede quedarse en el cuartito del fondo por ahora. Es solo hasta que nos organicemos mejor. El cuartito del fondo. Ese hueco de 2 metros por 3 al lado de la lavandería, con olor a humedad y una ventanita que apenas ventilaba. Y fue ahí donde fui a parar, con mis ropas en cajas de cartón, con un colchón fino de espuma, con una lámpara de cabecera que parpadeaba y amenazaba con apagarse en cualquier momento. 6 meses. Fueron solo 6 meses desde que se mudaron hasta que me volví una prisionera en mi propia casa. 6 meses para perder mi espacio, mis cosas, mi dignidad. 6 meses para descubrir que la nuera gentil era en realidad una manipuladora brillante. Y lo peor, todavía estaba por venir, porque Ingrid no quería solo mi casa, quería mi dinero y tenía un plan para conseguir todo. ¿Ya te sentiste invisible dentro de tu propia casa? No estoy hablando de soledad, estoy hablando de ser tratada como un mueble viejo que estorba, que ocupa espacio, que todo el mundo quiere ver desaparecer, pero no tiene coraje de tirar. Así me sentía todos los días. Ingrid había asumido completamente. Y cuando digo completamente, es completamente. Cambió las cerraduras, todas. Lo descubrí una mañana de jueves cuando intenté salir por la puerta de adelante para regar las orquídeas del jardín. Las mismas que Arthur plantó.
las últimas cosas vivas que quedaban de él en esa casa. La llave no entró. Intenté de nuevo. Nada. Ingrid, la cerradura tiene problema. Llamé. Apareció de la cocina secando las manos en un paño de cocina. Mi paño de cocina, ese con bordado de girasoles que mi hermana hizo antes de morir. Ay, me olvidé de avisarte, suegra. Cambiamos las cerraduras ayer, por seguridad, ¿sabes? Anda habiendo muchos robos en el barrio. No había robos. Vivíamos en un condominio cerrado con seguridad 24 horas. ¿Y mi llave? Ay, solo Cayo y yo tenemos. Es más seguro así. Si necesitas salir solo, me avisas y yo abro. Necesitar pedir permiso para salir de mi propia casa. Deja que eso cale un poco. Pero lo peor no eran las cerraduras. Lo peor era ver a Ingrid usando mis cosas como si fueran de ella. Como si ella hubiera construido esa vida. Como si cada objeto no tuviera una historia, una memoria, un pedazo de mí. La vajilla de plata, por ejemplo, 128 piezas que mi abuela trajo de Portugal en 1932. Cada cubierto, cada plato, cada fuente tenía una marca, un peso, un alma. Usé esa vajilla en mi casamiento, en las bodas de plata, en el cumpleaños 80 de mi madre. Ingrid la usaba para cenar con sus amigas. Cada viernes organizaba cenas. Llamaba a 5, 6 amigas, mujeres de su edad, llenas de botox, uñas hechas, ropa de marca. Llegaban riendo alto con sus carteras caras y sus perfumes empalagosos que tomaban cuenta de toda la casa. E Ingrid servía en mis platos, mis cristales, mis cubiertos de plata. Yo me quedaba encerrada en el cuartito del fondo. Podía escuchar las risas, el tintineo de las copas, la música alta. Era como si no existiera, como si mi presencia fuera una vergüenza que necesitaba esconderse. Una vez me atreví a salir. Tenía sed. Quería apenas un vaso de agua. Atravesé el pasillo, entré a la cocina. Las amigas de Ingrid estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor. Mi mesa. Esa de caoba maciza que Arthur y yo compramos en un anticuario en Ouro Preto hace 30 años. Pararon de hablar cuando me vieron. El silencio fue instantáneo y pesado. ¡Ay, suegra! Ingrid se levantó sonriendo, pero los ojos estaban duros. ¿Necesitas algo? Solo vine a buscar agua. Claro, claro. Te la llevo al cuarto. Quédate tranquila. Vuelve ahí que debes estar cansada. Me escoltó de vuelta como si fuera una niña, o peor, como si fuera una loca que no podía circular libremente. Cuando volvió con el vaso de agua, escuché que le decía a las amigas riendo: «Pobrecita, la edad está llegando, queda medio perdida a veces». Se rieron también, rieron de mí. Y esa noche, mientras bebían vino de la bodega que Arthur cultivó durante 20 años, botellas que costaban 450 reales cada una, me quedé en el cuartito mirando el techo manchado de mofo, sintiendo el gusto amargo de la humillación. Pero lo que realmente me quebró fue descubrir lo que andaba haciendo con mi dinero. Arthur me había dejado bien, muy bien. Además de la casa que valía 1.200.000, tenía inversiones, aplicaciones, una jubilación generosa. Recibía cerca de 18.000 por mes. No era rica, pero era cómodo, suficiente para vivir bien, viajar, ayudar a mi hijo. Solo que el dinero empezó a desaparecer. Al comienzo fueron pequeñas cuantías. Ingrid me pedía que firmara cheques para pagar las cuentas de la casa, supermercado, luz, agua, internet. Tenía sentido. Estaban viviendo conmigo. Era justo dividir los gastos. Firmaba sin pensar mucho. 8.500, 12.000, 15.000. Pero entonces empecé a notar. 15.000 de supermercado. Éramos solo 3 personas. Incluso comprando productos caros no daba eso. Pedí ver las facturas.
Ay, suegra, las tiré sin querer. Pero puedes confiar, está todo bien. ¿Confiar? Esa palabra estaba empezando a darme náuseas. Cuando finalmente logré acceder a mi extracto bancario, porque sí, Ingrid había cambiado la contraseña del Internet Banking diciendo que era para mi seguridad, casi me desmayé. 127,000 en 4 meses. Transferencias, retiros, compras. Todo autorizado con mi firma, o al menos lo que parecía ser mi firma. Tienda de muebles, 35,000. Joyería, 18,000. Tarjeta de crédito que ni sabía que existía, 42,000. Transferencias para la cuenta de Ingrid, 32,000. Mi cabeza giró, mi estómago se revolvió. Busqué a Cayo. Estaba en la sala tocando la notebook. Cayo, necesitamos conversar. Apenas levantó los ojos. Habla, mamá. Hay dinero desapareciendo de mi cuenta, mucho dinero. Ahora miró, pero no con preocupación, con irritación. Mamá, autorizaste todos esos gastos. Ingrid cuida de tus finanzas para que no te preocupes. ¿Andas tan olvidadiza? No estoy olvidadiza. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Cayo, son 127,000. No autoricé eso. Mamá, por el amor de Dios, Ingrid te está ayudando. Si no fuera por ella, estarías perdida en esta casa enorme sin saber pagar una cuenta. Deberías agradecer en vez de estar inventando cosas. Inventando. Mi propio hijo me estaba llamando mentirosa. Cayo, te crié sola después de que tu padre murió cuando tenías 10 años. Trabajé 40 años como contadora. Administré empresas. Nunca dejé una cuenta sin pagar. ¿Y ahora me estás diciendo que no sé cuidar de mi propio dinero? Suspiró. Ese suspiro cansado de quien lidia con una niña testaruda. Mamá, la edad llega para todos. No es ninguna vergüenza, pero necesitas aceptar ayuda. Volvió a la notebook. Para él, la conversación había terminado. Para mí, algo había muerto ahí, porque me di cuenta. Cayo había elegido, y no me había elegido a mí. Esa noche, sentada en el colchón fino del cuartito del fondo, lloré. Lloré por primera vez desde que Arthur murió. Lloré por mi casamiento, por mi hijo, por mi casa, por mi dignidad. Pero en medio de las lágrimas algo empezó a crecer dentro de mí. Rabia, no rabia destructiva, rabia constructiva. La rabia que enciende un fuego donde antes solo había cenizas. Porque no era una vieja confundida, no era una pobrecita que necesitaba ser tutelada. Era Eulalia, 68 años, contadora jubilada, mujer que construyó una vida, que crió un hijo, que sobrevivió a la muerte del amor de su vida. Y si Ingrid pensaba que iba a destruirme sin pelea, estaba muy, muy equivocada. Porque esa madrugada, en silencio, empecé a trazar un plan que llevaría tiempo, paciencia, inteligencia, pero que al final haría que Ingrid pagara por cada humillación, cada mentira, cada real robado. Fue una madrugada de agosto que todo cambió dentro de mí. 3:15 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj digital roto que parpadeaba en la mesita al lado del colchón. Estaba despierta hacía horas mirando las manchas de humedad en el techo. Esas manchas tenían formas extrañas. Una parecía un dragón, otra un rostro distorsionado. Me quedaba ahí noche tras noche, catalogando manchas como si fueran constelaciones de mi propio infierno particular. Pero esa noche fue diferente, porque me di cuenta de algo. Ingrid había cometido un error que mujeres como ella siempre cometen cuando se sienten demasiado poderosas, demasiado seguras. Me había subestimado. Ingrid veía una vieja de 68 años, cabellos blancos, manos temblorosas, viviendo en un cuartito miserable. Veía una víctima, una pobrecita, alguien que había desistido, pero no veía quién realmente era.
Eulalia Méndez Carvalho, graduada en Ciencias Contables por la Universidad Federal de Río de Janeiro en 1976. 40 años de carrera en una multinacional, subiendo de asistente hasta directora de Controlaría, mujer que auditó balances de empresas multimillonarias, que encontró fraudes escondidos en planillas complejas, que nunca en 4 décadas dejó pasar un número equivocado. Los números no mienten. Los números eran mi lengua materna. Me levanté de la cama despacio, las articulaciones crujiendo, el piso estaba helado. Agosto en Sao Paulo es así, días calientes, noches congelantes. Abrí la puerta del cuartito con cuidado para no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Cayo e Ingrid dormían en la suite del segundo piso, mi antigua suite. Fui hasta la cocina en pasos silenciosos. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de propósito, de determinación. Prendí la laptop vieja que todavía funcionaba. Ingrid me había dado una nueva, más fácil de usar, pero guardé la antigua justamente para esto. No sabía que sabía usar computadoras. Dejé que pensara que era una analfabeta digital. Conveniente. Accedí a mi cuenta bancaria por el sitio del banco. La contraseña nueva, esa que Ingrid había cambiado para mi seguridad, la había descubierto semanas atrás. Estaba en un post-it pegado debajo del teclado de su computadora. Personas arrogantes son descuidadas. Y entonces empecé. Abrí una planilla en Excel, mi vieja amiga de 4 décadas. Creé columnas, fecha, valor, destinatario, descripción, autorización. Y empecé a transferir cada movimiento de los últimos 6 meses a esa planilla. Me llevó 3 horas. Cuando terminé, el sol estaba empezando a salir. Una luz pálida entraba por la ventana de la cocina iluminando mi obra, 186.400. Ese era el valor total que había desaparecido de mi cuenta, no 127.000 como pensé antes, 186.000. Pero lo más importante no era el valor, era el patrón. 12 transferencias para la cuenta de Ingrid, siempre en valores quebrados para aparecer gastos variados. 3.700, 900, 2.500, 14 cheques descontados. Y acá estaba el oro. Nunca, en toda mi vida, firmé cheque con la letra inclinada hacia la derecha. Mi firma siempre tuvo inclinación hacia la izquierda, característica que adquirí cuando me rompí la muñeca a los 30 años y necesité reaprender a escribir. Pero esas firmas en los cheques, todas inclinadas hacia la derecha. Falsificación. Fotografié cada página del extracto con mi celular viejo. Ingrid también me había dado un smartphone nuevo, más moderno, pero mantuve el antiguo guardado. Saqué fotos de los cheques compensados, de las transferencias, de todo. Y entonces empecé a buscar otra cosa. En el armario del área de servicio, que quedaba al lado de mi cuartito y que Ingrid raramente abría porque no le gustaba la limpieza pesada, había guardado cajas con documentos que ella pensaba que había tirado. Encontré la carpeta verde, esa que tenía los inventarios de las antigüedades de la casa hechos cuando Arthur murió. 16 ítems desaparecidos, el broche de zafiro valuado en 28.000, 3 porcelanas chinas, las otras 15 todavía no las había localizado, 13.000 cada una, un candelabro de bronce del siglo XVI que quedaba en el hall de entrada, 5.800, un reloj de bolsillo suizo que perteneció a mi abuelo, 18.000. La lista continuaba, cada ítem, cada memoria, cada pedazo de mi historia había sido vendido, transformado en dinero para que Ingrid gastara en ropa, joyas, cenas. Fotografié todo,
Volví al cuartito antes de que despertaran. Guardé todo en un sobre marrón debajo del colchón. Y entonces tomé el celular viejo e hice algo que no hacía 6 meses. Llamé a Enrique. Atendió al tercer tono. Voz somnolienta pero alerta. Eulalia. Mi voz salió trémula pero firme. Enrique, necesito de ti, necesito ayuda. Pero no puedo hablar ahora. ¿Dónde estás? En París, reuniones con clientes. Vuelvo dentro de 15 días. Cuando vuelvas, ven a verme, por favor. Pausa. Y Enrique, no avises que vienes. Aparece de sorpresa. Hubo una pausa. Después, Eulalia, ¿estás bien? ¿Estás en peligro? No estoy en peligro físico. Mi voz falló. Pero me están robando, manipulando. Y mi hijo le cree a ella, no a mí. Entiendo. La voz de él cambió, quedó dura, profesional. La voz del abogado que había defendido cientos de casos. ¿Tienes pruebas? Tengo. Guárdalas bien, no dejes que descubra. ¿Logras aguantar más 15 días? Logro. Entonces aguanta, porque cuando vuelva vamos a acabar con esto, te lo prometo. Colgué. Y por primera vez en meses sonreí. A partir de ese día me volví otra persona. Por fuera continué igual, la viejecita confusa, olvidadiza, que vivía en el cuartito del fondo, hasta exageré. Empecé a preguntar cosas 2 veces, a olvidar nombres, a parecer más frágil. Ingrid adoró. Bajó la guardia completamente. Empezó a ser todavía más descuidada. Dejaba documentos esparcidos. Hablaba por teléfono sin cerrar la puerta. Celebraba con las amigas sobre cuán fácil estaba. Y yo documentaba todo. Grabé conversaciones donde se burlaba de mí con callo. Fotografié más extractos. Encontré recibos de ventas de mis antigüedades en sitios especializados. Descubrí que había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre con límite de 50,000. Todo reventado. 15 días. Fue el tiempo que Enrique demoró en volver de París. 15 días que parecieron 15 años. Pero aguanté, porque sabía que la venganza servida fría es más sabrosa. Y cuando Enrique tocara ese timbre, cuando Ingrid abriera la puerta sonriendo sin saber quién realmente estaba ahí, el imperio de mentiras de ella iba a desmoronarse. Y yo iba a estar en primera fila para ver cada segundo de la caída. Martes, 15:37. El timbre sonó. Salí del cuartito con las piernas bamboleantes, pero con el corazón firme. Escuché a Ingrid atender. Enrique, ¡qué sorpresa! Su voz melosa, falsa. Caminé despacio hasta la sala, y ahí estaba él, impecable. Traje gris, carpeta de cuero. Sus ojos me encontraron, y en esa mirada vi todo. La promesa que le hizo a Arthur, la determinación de cumplirla, la justicia que estaba a punto de llegar. Enrique miró alrededor de la sala, después a mí. Eulalia, dijo con voz controlada. ¿Dónde está tu cuarto? Quiero ver cómo estás instalada. Ingrid se puso pálida. ¡Ay, Enrique! ¡Qué tontería! ¿Quieres tomar un café? Acabo de hacer torta de naranja. Quiero ver el cuarto de ella. No era pedido, era orden. Caminé adelante, atravesé la sala, el pasillo. Pasé por la cocina. A cada paso, mi dignidad pisoteada gritaba por justicia. Abrí la puerta del cuartito. Enrique entró. Se quedó parado en medio de ese espacio minúsculo. 2 metros por 3, colchón en el piso, fino como papel. Una caja de cartón sirviendo de mesa de noche. La lámpara rota que parpadeaba. Mis ropas apiladas en cajas a lo largo de la pared. El olor a mofo denso, sofocante. La ventana minúscula por donde apenas entraba luz. La pared con manchas oscuras de humedad. El baño de servicio al lado con la descarga rota que hacía ruido toda la noche. Vi la mandíbula de Enrique trabarse,
Vi las manos cerrarse en puños al lado del cuerpo. Vi la vena en la sien pulsar. Se volteó despacio. Caminó de vuelta a la sala. Yo lo seguí, corazón disparado. Ingrid estaba de pie, brazos cruzados, intentando parecer confiante. Pero había algo en sus ojos ahora, un destello de nerviosismo. Enrique, empezó con voz todavía dulce. Sé que parece mal, pero... ¿Parece mal? Repitió. La voz estaba baja, peligrosamente baja. Pusiste a una mujer de 68 años, dueña de esta casa, en un cuartito de empleada con moho en la pared. Es temporario. Ingrid insistió. Estamos reformando. ¿Reformando? Enrique dio 2 pasos en dirección a ella. Vi la suite master cuando pasé por el pasillo. Está impecable. Reformada. Cara. Y Eulalia está durmiendo al lado de la lavandería. Miró a Cayo. ¿Sabías esto? Cayo bajó los ojos. Es temporario. Ingrid... ¿Ingrid qué? La voz de Enrique subió por primera vez. ¿Ingrid te mandó meter a tu madre en un hueco? El silencio fue absoluto, y entonces Ingrid cometió el error fatal. Sonrió de ese modo desdeñoso, superior, y dijo las palabras que sellaron su destino. Enrique, con todo respeto, pero estás exagerando. Esta casa es mía ahora. Cayo es mi marido. Y nosotros decidimos lo que es mejor. Y las viejas... Hizo una pausa mirándome con desprecio puro. Las viejas necesitan entender su lugar y callarse. El aire salió de la sala. Enrique se quedó parado apenas mirándola. Y entonces... muy lentamente sonrió. No fue una sonrisa amigable. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de ver a la presa cometer un error mortal. Abrió la carpeta de cuero, sacó 3 documentos y dijo con voz calma como agua parada antes de la tormenta. Ingrid, hay algunas cosas que necesitas saber y creo que los próximos 10 minutos van a ser muy educativos. Enrique colocó los 3 documentos sobre la mesa de centro. Esa mesa de vidrio que Ingrid había comprado con mi dinero, 6.000 en una tienda de decoración en Los Jardines. No se apuró. Cada movimiento era calculado, deliberado. Como un maestro dirigiendo una sinfonía, sabía exactamente cuándo cada nota debía sonar. Antes de empezar, dijo con voz profesional. Necesito que sepan que hay 2 testigos del lado de afuera, un oficial de justicia y una escribana. Voy a pedir que entren ahora. Abrió la puerta del frente. 2 hombres entraron, uno de traje oscuro, carpeta negra debajo del brazo. El oficial, una mujer de unos 40 años, anteojos cuadrados, tablet en la mano. La escribana. Buenas tardes, dijo el oficial. Estamos acá como testigos oficiales de este acto. Ingrid quedó blanca. Toda esa confianza, ese aire de superioridad, comenzó a agrietarse como porcelana fina siendo aplastada. ¿Testigos de qué?, preguntó. La voz salió fina, aguda. ¿Qué está pasando? Está pasando... Enrique respondió tomando el primer documento. Que la señora Eulalia Méndez Carvalho, aquí presente, me otorgó un poder hace exactamente 17 días. Poder con facultades específicas e irrevocables por el plazo de 5 años para representar todos sus intereses legales, financieros y patrimoniales. Mostró el documento. Papel timbrado de notaría, sellos, firmas, reconocimiento de firma. Eso es mentira. Ingrid explotó. Ella no hizo eso. Ni siquiera sabe qué es un poder. Enrique la miró con esa calma irritante de quien ya ganó. Tienes razón en un punto, Ingrid. Eulalia es muy inteligente, tanto que logró enviarme, incluso vigilada, decenas de documentos, fotos, extractos bancarios, grabaciones. Hizo una pausa.
inclusive una grabación muy interesante de una conversación suya con su madre. ¿Quiere que la reproduzca acá frente a todos? Silencio mortal. El rostro de Ingrid pasó de blanco a rojo, las manos le temblaban. Cayo se levantó del sofá. «Mamá, ¿qué historia es esta del poder? ¿Por qué no me contaste?» Miré a mis hijos, y por primera vez en meses mi voz salió firme, fuerte. La voz de la mujer que era antes de ser quebrada. Porque elegiste creerle a ella en vez de a mí, Cayo. Porque cuando te dije que el dinero estaba desapareciendo me llamaste confundida. Porque cuando te mostré que estaba durmiendo en un hueco, dijiste que era temporario, no merecías saber. Abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. Enrique continuó. Documento número 2. Desdobló una hoja con tablas, números, marcadores de colores, pericia grafotécnica. Contraté uno de los mejores peritos del país. Analizó 14 cheques emitidos de la cuenta de la señora Eulalia en los últimos 6 meses. Total, 83.600. Apuntó a las firmas ampliadas en la hoja. Todas estas firmas son falsas. La inclinación está equivocada. La presión de la lapicera es diferente. Los bucles de las letras no corresponden. Eulalia nunca firmó esos cheques. Pero ella me dio autorización. Ingrid tartamudeó. Me pidió que firmara porque tenía artritis. ¿Artritis? Enrique arqueó una ceja. Interesante, porque los informes médicos de la señora Eulalia, que también están acá, no muestran ninguna artritis incapacitante. De hecho, está en perfecta salud cognitiva y física para su edad. Tomó el tercer documento, y este era grueso, abrochado, oficial. Boletín de denuncia número 46728/2024, registrado ayer en la Comisaría Especializada en Crímenes contra el Anciano. La señora Ingrid Tavares Costa está siendo formalmente acusada de apropiación indebida calificada, falsificación de documentos, estafa y encierro privado. Ingrid tambaleó, literalmente tambaleó sosteniendo la pared. ¿Encierro privado?, repitió con voz estridente. Esto es locura. Vive acá, es libre. ¿Libre? Enrique se volteó hacia ella como un león. Cambiaste las cerraduras y ella necesita pedir permiso para salir. La aislaste de todos los amigos, la encerraste en un cuartito inmundo. Controlaste cada movimiento de ella. Eso, Ingrid, es encierro privado. Y es crimen. Abrió la carpeta nuevamente. Empezó a sacar más papeles. Extracto bancario mostrando transferencias no autorizadas por el valor total de 186.400. Capturas de pantalla de ventas de antigüedades en sitios especializados. Todas las piezas pertenecían a Eulalia. Todas vendidas por usted. Recibos de compras hechas con tarjeta de crédito abierta fraudulentamente a nombre de ella. Cada papel que colocaba en la mesa era una condena, una prueba irrefutable. ¿Y la cereza del pastel? Enrique tomó el celular. Lo conectó a una caja de sonido portátil que sacó de la carpeta. Una grabación. Apretó play. La voz de Ingrid llenó la sala. La vieja no sospecha nada. Completamente manipulada. Apenas muera esta casa, vale más de 1 millón. Cayo hace lo que quiero. Ella es la víctima perfecta. La grabación continuó. Cada palabra venenosa, cada plan revelado, cada demostración de crueldad y codicia. Cuando terminó el silencio era sepulcral. Cayo estaba pálido como papel. Miró a Ingrid, después a mí, después al piso. Ingrid. La voz de él salió ronca. Dime que no es verdad. Dime que es mentira. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Y entonces hizo lo único que manipuladores hacen cuando son acorralados. Intentó volverse la víctima.
Cayo, mi amor, no entiendes. Hice todo esto por nosotros. Tu mamá estaba enferma. Intentaba proteger nuestro futuro. ¿Proteger? La voz de él explotó. Robaste a mi mamá. La pusiste en un cuartito de empleada. Me usaste. Se hundió en el sofá, cabeza en las manos. Enrique miró al oficial de justicia. Asintió con la cabeza. El oficial tomó el celular. Marcó. Habló bajo. Pueden venir. Está confirmado. Me volteé hacia Enrique. ¿Qué va a pasar ahora? Me miró y por primera vez sonrió. Una sonrisa genuina, orgullosa. Ahora, Eulalia, recuperas tu vida. Miró a Ingrid con desprecio absoluto y ella va a aprender que robar ancianos tiene consecuencias muy, muy serias. El timbre sonó. 2 policías estaban en la puerta e Ingrid finalmente entendió que el juego había terminado y había perdido todo. CTA final. Si esta historia te tocó el corazón, si reconoces esta historia en tu vida o en la de alguien que amas, sabes, no estás sola. El abuso contra ancianos es real, es cruel y es más común de lo que imaginamos. Pero también sabes, puedes reaccionar, puedes buscar ayuda, puedes recuperar tu vida. Nunca es tarde para levantarte, nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo. Dale like para que más personas vean y suscríbete al canal para continuar acompañando historias de vida como esta, porque las historias necesitan ser contadas para que otras personas sepan que no están solas y que siempre, siempre existe un camino de vuelta a casa.